Ingresamos una vez más, comenzamos un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Ya estamos al interior de nuestro estudio para empezar a revisar el pronóstico para el resto de jornada, también para el día de mañana, y para hablar una vez más, como ha sido la tónica durante esta semana, del sistema frontal que llegará a la zona centro de nuestro país durante el fin de semana. Mi nombre es José Miguel Mardones Arce. Comenzamos en CNN Chile. Y a propósito de lo que les decía recién, vamos a revisar algunas imágenes de apoyo porque queremos seguir conversando sobre el sistema frontal. ¿Viene o implica más bien riesgos en la zona central? ¿A qué debemos estar atentos? ¿Qué precauciones o qué medidas preventivas, por ejemplo, podríamos tomar? ¿Ha mejorado el trabajo preventivo de nuestro país en torno a emergencias y en particular a sistemas frontales? Bueno, lo vamos a conversar con Francisca Roldán. Ella es geóloga, investigadora de SIGIEN y además candidata a doctora por la Universidad Católica del Norte, y ya la vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo está, Francisca? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Muchas gracias a ti por tu tiempo en días muy ocupados, nos decías fuera de micrófono. Francisca, hablemos del sistema frontal. ¿Reúne las características que eventualmente podrían implicar un riesgo, una eventual emergencia? A ver, bueno, es muy difícil poder estimar algo bastante exacto, pero lo que yo siempre hablo que un escenario ideal para el desarrollo de remoción en masa, es decir, caídas de roca, deslizamiento o aluviones, es que la lluvia sea de larga duración o de bastante intensidad. Si reunimos esas dos cosas, o incluso solo una, por ejemplo, alta intensidad, tenemos la activación de quebrada, es decir, podemos generar lo que es un movimiento de masa. En este caso, generalmente se producen como aluviones, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, nuestro país, ustedes bien saben, es montañoso y siempre las zonas urbanas se ubican en el piedemonte, es decir, claro, las zonas aledañas a las zonas montañosas, y por lo mismo es una zona directa de impacto a este tipo de fenómenos y tenemos que tener bastante cuidado, sobre todo, bueno, con las lluvias de las características que se nos vienen, ¿no? Sí, claro, y de hecho el pronóstico, la proyección de la Dirección Meteorológica señala que al menos en la zona central, entiéndase por ejemplo la región metropolitana, la intensidad de las precipitaciones o el fuerte de las precipitaciones se va a concentrar la noche del viernes para el sábado, en esa madrugada. Y si se reunieran esas características que tú dices, Francisca, hay que estar muy atentos, es decir, lluvia intensa y de manera continua. Y por ejemplo, y acá te hago la segunda pregunta, si tuviéramos que ejemplificar en la región metropolitana, ¿en qué territorio hay que tener una especial precaución? Sí, a ver, bueno, dentro de lo que es la ciudad, nosotros tenemos distintas anegaciones que son producto de nuestra propia construcción y diseño hidrográfico, ¿ya? Pero dentro de lo que es el sistema natural tenemos lo que es el piedemonte cordillerano, ¿ya? Y ahí se ubican, por ejemplo, las cuencas de Macul, ¿ya? Ustedes bien recuerdan el evento de 1993, que estamos a punto de cumplir los 30 años ya de aniversario. Y también tenemos la cuenca de San Ramón y, bueno, todo lo que son las otras cuencas del piedemonte. Esas generalmente se activan. Bueno, algo positivo es que tenemos en la cuenca de Macul piscinas de retención aluvional, ¿ya? Que de cierta manera retienen el avance de los aluviones a las zonas bajas. Pero lamentablemente al lado de estas obras tenemos un campamento ubicado, ¿ya? Y estos casos, por ejemplo, de viviendas informales se extrapolan a todo lo que es nuestro territorio nacional, ¿ya? Entonces es un problema que tenemos que estar ahí con bastante precaución. Pero en verdad todas las viviendas que se ubican cercanas a lo que son piedemonte es algo a tener en cuenta, ¿ya? Y tienen que estar, por supuesto, las entidades públicas bastante alertas, sobre todo los días que se nos vienen. Y también las zonas al interior, por supuesto, de nuestra cordillera de los Andes, que en la zona de Farellones, por ejemplo, la zona de San José de Maipo, que incluso este mismo año, en enero, se activaron una cantidad de cuencas ahí al interior que en verdad produjeron bastante daño, sobre todo en Baños Morales. Sí, de hecho lo estuvimos también reporteando en su momento. Tú decías hace algunos minutos atrás, Francisca, lluvia intensa, lluvia continua, podría eventualmente generar, por ejemplo, una activación de quebradas, movimiento de masas, como lo definías al comienzo. ¿Hay otra característica que deba reunir, por ejemplo, un sistema frontal que pueda propiciar un resultado como este?
A ver, siempre cuando en verdad hay una gran acumulación de nieve y se Ujú. producen, por ejemplo, cambios en la isoterma, eso es bastante complicado porque de cierta manera aumenta la probabilidad de que se produzcan las remociones en masa, pero en este caso tenemos una poca acumulación, ¿ya? Tenemos más unas montañas expuestas, entonces en este caso lo que yo diría que se concentren más en la duración de la lluvia y en la propia intensidad, ¿ya? Es bastante complicado estudiar este tipo de fenómenos porque, como ustedes bien saben, las lluvias, bueno, pueden variar bastante de un lugar a otro y por lo mismo yo no les podría dar una aproximación de las características exactas de lo que se tienen que preocupar, pero sí decirles de que nosotros hemos estudiado las zonas montañosas y tienen características óptimas para el desarrollo de remoción en masa y por lo mismo, una simple lluvia que comience a durar, bueno, una cantidad considerable o ya sea de gran intensidad y sobre todo concentrada, van a generar remociones en masa. ¿Ya? Nuestro territorio está hecho para eso. Entonces, por lo mismo, nosotros como ya habitamos en esos lugares, tenemos que ver qué podemos hacer al respecto. La idea, Claro. por supuesto, es no asustar a la ciudadanía, sino que, por supuesto, estar más preparados para esto. Y cuando tú decías, Francisca, una lluvia intensa y continua que podría generar las características necesarias para un eventual deslizamiento de tierra, ¿de cuántas horas, por ejemplo, estamos hablando de lluvia continua? A ver, perfectamente en una hora ya de lluvia intensa podríamos tener algunas activaciones en algunas quebradas, o sea, eso es bastante relativo. Te lo doy como ejemplo, no como un Sí, dato claro. exacto para que lo consideren así. Sí, de Incluso hecho, han habido casos de que basta con media hora de una lluvia intensa para que tengamos unos flujos de aluviones. Entonces, como te digo, es el desafío en verdad de estudiar estos fenómenos porque varían bastante de un lugar a otro y por supuesto las mismas características de las precipitaciones. claro, ¿no? Y qué importante conversarlo sin el ánimo de alarmar, pero por supuesto para hacer el llamado a la Exacto. ciudadanía y sobre todo, como decías tú, Francisca, a las autoridades. Y en ese sentido, y ya para ir cerrando esta conversación, me gustaría preguntarte cuál es la evaluación que tú haces respecto a la evolución que hemos tenido como país ante estos hechos. ¿Hay avances? ¿Se ha logrado prevenir de mejor manera, por ejemplo, este tipo de situaciones? Excelente pregunta. Yo creo que nuestro país en estos momentos sigue siendo más reactivo que preventivo. ¿Ah? Si bien Lamentablemente. tenemos el gran, sí, lamentablemente. Bueno, si bien tenemos el gran aporte de la obra de mitigación de Macul, muchas de las cuencas, yo te diría la mayoría de las cuencas están desprovistas de algún sistema preventivo que pueda alertar a la población. O sea, a diferencia de la amenaza de tsunami, nuestro país no cuenta con un sistema de alerta temprana de aluviones y yo pienso que tenemos que avanzar hacia eso. Y también el propio sistema educativo. O sea, imagínate que la amenaza de aluvión es la amenaza más frecuente que tenemos en nuestro país el día de hoy y ni siquiera se enseña en los colegios, ¿ya? Entonces, creo que tenemos que avanzar como un sistema preventivo de sistema de alerta temprana, pero también avanzar en la educación de la población en cuanto a la autoprevención y también, por supuesto, darnos las mismas herramientas que tenemos para los tsunamis para poder evacuar en un tiempo, por supuesto, eficaz. Y en cuanto a las entidades públicas, bueno, pienso yo que falta poder traspasar la información, por ejemplo, los planes de evacuación que están en la plataforma de Senapred, que estén más disponibles en la población, que se pueda comunicar más y, por supuesto, los estudios que se están realizando que puedan llegar a todo lo que son las entidades públicas y que las mismas entidades públicas, por supuesto, se preocupen de traspasarlo. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden hacer y que todavía están pendientes. Insisto, nuestro país sigue siendo un país reactivo y tenemos que trabajar para eso. Por supuesto, es un esfuerzo mancomunado, que sea un trabajo sistémico, que llegue, por ejemplo, como decía Francisca, a la ciudadanía, a los colegios, a educar desde temprana edad las diferentes emergencias o fenómenos que podemos enfrentar en nuestro país. Lo último, Francisca, ¿tú crees que la transición de ONEMI a Senapred, que se produjo hace algunos meses atrás, va en la línea correcta precisamente de lo que estábamos conversando? Me metes en aprietos, pero sí, yo creo que sí, va en la línea. Lo único que me preocupa es, bueno, el presupuesto que ellos tienen para poder abarcar todo lo que se requiere en esta nueva planificación de Senapred, ¿ya? Y por lo mismo yo hago un llamado a que las mismas entidades públicas puedan trabajar con la comunidad científica. Nosotros estamos dispuestos a poder apoyarlos en todo sentido.
Pero todo lo que es el nuevo contexto y los nuevos objetivos de Senapred me parece que van a punta de cambiar este país reactivo a un país preventivo, pero se requiere más apoyo, ¿ah? Tanto apoyo de presupuesto y también como de personal, ¿ya? Y por lo mismo yo los invito a que por supuesto nos unamos y que podamos ir juntos en este camino que es sobre todo para el bien de la comunidad, ¿no? Claro, y lo hemos visto en tantas situaciones, esto de ser más reactivos que preventivos, que yo creo que ya es hora de dar el salto, sin lugar a dudas, como decías tú, Francisca, y poder anticiparnos a diferentes situaciones. Te quiero agradecer la conversación, por supuesto, con un fin educativo a toda la población que a esta hora está en la pantalla de CNN Tiempo, y por supuesto hacemos una vez más la invitación a que puedan revivir esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Francisca Roldán, geóloga, investigadora del CIGIDEN y también candidata a doctora por la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Chao, Francisca.